El mundo del narcotráfico está lleno de violencia, secretos y muerte, pero hay historias que van más allá de lo humano. Rituales oscuros, pactos con entidades desconocidas y sombras que persiguen a quienes cruzan ciertos límites. Para muchos, el verdadero terror no viene de las balas, sino de lo que no pueden ver ni explicar. Prepárate para escuchar relatos escalofriantes sobre narcos, porque hay cosas peores que la muerte. El diablo de la cárcel. Nunca pensé que terminaría aquí, en una celda fría, rodeado de hombres que han visto más muerte de la que puedo imaginar. Todo comenzó cuando me involucré con el cártel. Al principio, solo eran encargos pequeños, nada que me quitara el sueño. Pero el dinero fácil y el respeto fueron como un veneno lento que se apoderó de mí. Antes de darme cuenta, ya era parte de algo más grande, algo que no podía controlar. Así terminé tras estas rejas, junto con otros que, como yo, habían caído en la trampa de la ambición. En la prisión, las cosas se manejan diferente. Aquí, los líderes de los cárteles siguen siendo reyes, incluso entre estas paredes. Uno de ellos era el Chacal, un hombre al que todos temían, incluso los guardias. Era conocido por su crueldad, pero también por su astucia. Decían que había sobrevivido a varios atentados, que las balas lo esquivaban y que los cuchillos se rompían contra su piel. Yo lo veía cada día, siempre solo en su celda, murmurando cosas que no lograba entender. Con el tiempo, sus murmullos se volvieron gritos. Palabras en un idioma que nadie conocía. Algunos decían que era náhuatl, otros creían que era latín, pero a mí me sonaba a algo mucho más antiguo, más oscuro. Los otros internos empezaron a notar que el Chacal se rascaba la piel hasta dejar surcos sangrientos. Sus uñas estaban siempre llenas de carne y sangre seca, como si intentara arrancarse algo que solo él podía ver. Su mirada, antes llena de maldad y control, se volvió vacía, perdida en un abismo del que nadie podía sacarlo. Una noche, mientras todos dormíamos, los gritos comenzaron. Eran guturales, inhumanos, como si alguien estuviera siendo torturado en el infierno mismo. Nos levantamos, asustados, algunos rezando en voz baja, otros simplemente temblando bajo las cobijas. Los guardias corrían por los pasillos, tratando de encontrar el origen de los gritos. Cuando llegaron a la celda del Chacal, lo encontraron desnudo, con símbolos tallados en su piel, sangre fresca goteando al suelo. Señalaba una esquina vacía, sus ojos inyectados de un rojo antinatural. Las cámaras de seguridad grabaron todo. El Chacal señalaba la esquina, sus labios moviéndose rápidamente, como si hablara con alguien que solo él podía ver. De repente, se giró hacia la cámara, sus ojos fijos en el lente. Aunque no había sonido en la grabación, todos los que vimos el video juramos haber escuchado las palabras, "Ya viene por ustedes". Fue como si esas palabras se incrustaran en nuestros oídos, reverberando en nuestras mentes, un eco que nunca desaparecía. Esa misma noche, 3 internos fueron encontrados muertos en sus celdas. No había signos de violencia, ni marcas visibles. Simplemente dejaron de respirar. La autopsia no reveló nada. Corazones detenidos sin explicación médica. Algunos decían que fue un ataque al corazón, pero yo sabía que había algo más, algo que no se podía explicar con ciencia. Después de eso, la cárcel se volvió un lugar más oscuro. El ambiente se sentía denso, pesado, como si el aire estuviera lleno de cenizas invisibles que se pegaban a la piel y al alma. Los guardias se volvieron paranoicos, siempre mirando por encima del hombro. Los internos empezaron a desaparecer, a ser trasladados sin previo aviso. Nadie quería hablar de lo que había visto en las grabaciones, pero todos sabíamos que el Chacal ya no era el mismo. Ahora pasaba los días mirando las paredes, susurrando nombres que nadie reconocía. Nombres de hombres muertos, de compañeros caídos en las guerras de los cárteles, como si estuviera convocando a los fantasmas de los que había mandado matar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché mi nombre. Fue un susurro, apenas perceptible,
pero lo suficientemente claro como para hacerme sentar de golpe en la cama. Miré alrededor, pero todos los demás parecían dormir profundamente. El susurro volvió, esta vez más cerca, como si alguien estuviera al lado de mi oreja. Ya viene por ti. El miedo se apoderó de mí, paralizando cada músculo de mi cuerpo. No pude dormir el resto de la noche, los ojos fijos en la puerta, esperando ver algo que mi mente no podía imaginar. El chacal seguía empeorando. Ya no comía, sus huesos se marcaban bajo la piel como si se estuviera descomponiendo en vida. La piel se le caía a pedazos, dejando al descubierto carne putrefacta. Aún así, los guardias no se atrevían a moverlo ni a tocarlo. Decían que tenía la mirada del diablo, que aquellos que lo miraban a los ojos sentían una presencia oscura envolverlos, susurrando promesas de muerte y dolor eterno. Algunos comenzaron a contar historias de sombras que se movían por los pasillos, figuras sin rostro que se deslizaban por el rabillo del ojo. Una mañana, nos reunieron a todos en el patio. Un guardia, pálido y con la voz temblorosa, nos informó que el chacal había muerto durante la noche. Encontraron su cuerpo colgado de las barras de su celda, su rostro contorsionado en una mueca de terror indescriptible. Pero lo que realmente aterrorizó a todos fue la palabra escrita con su propia sangre en la pared: inocentes. Nadie entendía qué significaba, pero todos sentíamos que era un mensaje, una advertencia que no podíamos ignorar. Después de su muerte, las cosas no mejoraron. Los susurros continuaban, los nombres de los muertos seguían resonando en los pasillos. Una noche, mientras estaba en la enfermería por un corte en la mano, vi algo que no puedo olvidar. En la cama de al lado, un hombre dormía profundamente. Pero, en la penumbra, pude ver cómo algo se movía bajo su piel, como si serpientes invisibles recorrieran su cuerpo. Su respiración se detuvo de repente y una línea de sangre fina salió de su nariz. Nadie más lo vio, pero yo sabía que había sido otra víctima de aquello que el chacal había desatado. Los rumores se esparcieron como fuego. Decían que el chacal había hecho un pacto, que había ofrecido almas a cambio de poder, y que ahora el diablo venía a cobrar su deuda. Otros decían que había liberado un espíritu antiguo, uno que se alimentaba del miedo y la desesperación. Sea lo que sea, todos sabíamos que la prisión se había convertido en una trampa mortal, un lugar donde el mal se paseaba libremente, reclamando vidas a su antojo. Finalmente, decidí que debía salir de ahí, costara lo que costara. Empecé a buscar formas de conseguir mi libertad, incluso si eso significaba huir o enfrentarme a otros internos. Pero, cada vez que creía estar cerca, algo sucedía. Alguien moría, un guardia desaparecía, y las paredes parecían cerrarse más y más a mi alrededor. Era como si la prisión misma fuera una bestia, una criatura hambrienta que nunca quedaba satisfecha. Un día, mientras estaba en el baño, vi mi reflejo en el espejo y no me reconocí. Mi piel estaba pálida, los ojos hundidos, y había algo en mi mirada que me asustó. Fue entonces cuando comprendí que no solo éramos prisioneros de las rejas y los muros, sino de algo mucho peor, algo que se había infiltrado en nuestras almas, corrompiendo cada rincón de nuestro ser. Sabía que, tarde o temprano, mi nombre también sería susurrado en la oscuridad y que mi vida terminaría sin explicación como las de tantos otros. Ahora, cada noche me siento en mi litera, mirando la puerta, esperando el momento en que vendrán por mí. Los susurros nunca cesan, los nombres siguen resonando en mi mente y el aire se siente cada vez más pesado. Ya no rezo, porque sé que ni Dios ni el diablo escuchan a los condenados. Solo espero, contando las horas, los minutos, los segundos, sabiendo que mi tiempo se agota. Porque aquí, en esta cárcel maldita, todos tenemos una deuda que pagar y el diablo siempre cobra lo que es suyo. La Santa Muerte que pedía más sangre. Cuando mi primo Rubén se metió con el cártel, supe que algo malo iba a pasar. No porque fuera tonto ni porque no supiera en qué se metía, sino porque en este negocio, tarde o temprano,
la muerte siempre cobra su parte. Al principio, todo parecía irle bien. Tenía dinero, carros, mujeres y, sobre todo, poder. Pero con cada favor que le pedían, con cada encargo que cumplía, algo dentro de él se fue apagando. Lo noté en su mirada, en su forma de hablar. Antes, cuando se reía, de verdad se le veía feliz. Después, esa risa sonaba vacía, como si solo quedara el eco de lo que alguna vez fue. La última vez que lo vi con vida fue en su casa. Me pidió que lo visitara porque necesitaba contarme algo. Al llegar, lo encontré en su cuarto, sentado en el piso, rodeado de velas negras y frente a un altar de la Santa Muerte. La imagen era más grande de lo normal, vestida con una túnica roja y sosteniendo una guadaña oxidada. Había restos de huesos pequeños sobre la mesa, junto con billetes manchados de algo oscuro que no quise preguntar qué era. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Él solo me sonrió, pero sus ojos estaban inyectados de sangre. ¿Qué hiciste, Rubén? Le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Lo necesario, respondió. Esa fue la última vez que hablamos. 2 semanas después, desapareció sin dejar rastro. No hubo noticias, ni rumores, ni cuerpos flotando en el canal. Nada. Simplemente se lo tragó la tierra. Su casa quedó abandonada, pero su altar seguía ahí. Lo raro fue que, cuando volví a verla, había una vela más encendida. A partir de ahí, empezaron los sueños. Al principio eran imágenes borrosas, un cuarto oscuro, velas titilando en la sombra, la sensación de que alguien respiraba cerca de mí. Luego se volvieron más claros. Me veía a mí mismo, parado frente al altar de la Santa Muerte, incapaz de moverme. Escuchaba un susurro detrás de mí, todavía falta más. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. No quería creer que fuera algo real, solo la sugestión de lo que había visto. Pero cada noche era peor. Una madrugada, después de otro de esos sueños, decidí que tenía que hacer algo. Fui a la casa de Rubén. Estaba oscura y silenciosa, como si nadie hubiera pisado ese lugar en años, aunque apenas habían pasado días desde su desaparición. El aire olía a humedad y cera derretida. Caminé hasta su cuarto, y ahí estaba el altar, intacto. Me acerqué, tratando de ignorar el temblor en mis manos. Las velas brillaban débilmente, proyectando sombras que parecían moverse solas. Entonces lo vi. Un reflejo en el vidrio de la imagen de la Santa Muerte. Mi primo Rubén estaba detrás de mí, con los ojos hundidos y la piel pálida, como si llevara días muerto. Traté de darme la vuelta, pero algo me lo impedía. Sentí su aliento en mi oído cuando susurró, todavía falta más. Me desperté gritando, pero no estaba en mi cuarto. Estaba en la casa de Rubén, tirado en el suelo frente al altar. Las velas seguían encendidas y en el suelo había marcas de pisadas en la cera derretida, como si alguien hubiera estado caminando a mi alrededor mientras dormía. Salí corriendo de ahí, sintiendo que algo invisible me seguía hasta la calle. No volví a ese lugar nunca más. Pero la maldición no terminó ahí. Desde aquella noche, las muertes empezaron a seguirme. Un amigo de Rubén, otro sicario del cártel, apareció descuartizado en una brecha. Otro se voló la cabeza en un motel, dejando un mensaje escrito con sangre en la pared, todavía falta más. No importaba a dónde fuera, la sensación de ser observado nunca me abandonaba. En la oscuridad de mi cuarto, en los espejos del baño, en los reflejos de las ventanas, siempre había una sombra acechándome. Un día, me armé de valor y fui con una curandera. No me importaba si era real o solo un placebo, necesitaba respuestas. La anciana me miró con ojos cansados y, antes de que yo dijera una sola palabra, me dijo, «La santa lo quiere». Alguien le ofreció sangre, pero no fue suficiente. Me dieron escalofríos. La vieja preparó una limpia, rezó palabras que no entendí y me dio una bolsa con polvo rojo. «Tíralo donde empezó todo y no mires atrás», me advirtió.
Seguí sus instrucciones. Regresé a la casa de Rubén al amanecer, cuando el sol apenas empezaba a iluminar las calles. Todo estaba como lo recordaba, pero el altar se veía diferente. Las velas estaban derretidas hasta la base y la imagen de la Santa Muerte tenía una grieta en el rostro, como si algo la hubiera golpeado desde adentro. Esparcí el polvo rojo sobre la mesa y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La habitación se volvió más fría, el aire más denso. Y entonces lo escuché una vez más, ese susurro que nunca olvidaré: todavía falta más. Salí corriendo sin mirar atrás, tal como la anciana me dijo. Desde ese día, los sueños cesaron. Ya no sentía esa presencia siguiéndome a todas partes. Pero sé que esto no ha terminado. No del todo. Porque cada vez que paso cerca de un altar de la Santa Muerte, siento un hormigueo en la nuca. Como si algo, o alguien, me estuviera esperando. Y sé que algún día, cuando menos lo espere, me tocará pagar mi parte. El caníbal de la frontera. El aire en la frontera era denso, cargado de humedad y polvo. En las noches, un silencio espectral envolvía los caminos desolados que serpenteaban entre montañas y desiertos. Aquella región, olvidada por la ley y la justicia, estaba gobernada por un solo poder: los cárteles. En ese mundo donde la vida tenía poco valor y el terror se respiraba, circulaba una leyenda que todos conocían pero que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Se trataba de Julio el Diablo Hernández, un sicario cuya crueldad era conocida en ambos lados de la frontera. Pero había algo más, algo oscuro y macabro, que lo diferenciaba de los demás asesinos. Julio no era un sicario común. Mientras otros ejecutaban por órdenes, él lo hacía por devoción. En su mente distorsionada, había encontrado a un dios, Satanás. Y su dios no solo pedía sacrificios, exigía algo más. El diablo creía fervientemente que, para cumplir con su mandato, debía consumir a sus víctimas. Así me hago más fuerte, solía decir para sí mismo mientras se preparaba para sus macabros rituales. Su poder, según él, provenía de la carne y la sangre de aquellos a quienes mataba. No siempre fue así. Julio comenzó su carrera como cualquier otro sicario, llevando a cabo ejecuciones por dinero, miedo o simplemente por la reputación que esto le brindaba. Era uno de los mejores, preciso y silencioso, lo que lo hizo ganar rápidamente el respeto de sus superiores. Pero en algún punto, algo dentro de él se quebró. Fue durante un trabajo rutinario en un pueblo cercano a la frontera. La misión era simple: matar a un traidor que había vendido información a una organización rival. Julio había cumplido la orden sin pestañear. Entró en la casa, encontró al hombre y lo mató de un solo disparo en la cabeza. Sin embargo, mientras limpiaba el lugar, algo lo detuvo. Allí, en el rincón oscuro de la sala, vio una imagen extraña, una pintura antigua de lo que parecía ser un demonio, una figura envuelta en fuego con ojos huecos que parecían observarlo directamente. Aquella imagen se le quedó grabada. Desde ese día, comenzó a tener sueños perturbadores. Cada noche, en sus pesadillas, el demonio de la pintura lo llamaba. «Ven a mí», le susurraba. «Te haré invencible». Al principio, Julio lo ignoró, pero las imágenes se volvieron más intensas hasta que una noche despertó con un hambre voraz, no de comida, sino de algo más, algo que no podía explicar. La transición de Julio hacia lo que más tarde sería conocido como el caníbal de la frontera comenzó con un trabajo que lo marcó para siempre. Le habían encargado eliminar a una familia entera: el padre, una figura importante dentro de un cártel rival, la madre y 2 hijos pequeños. Julio, acostumbrado a la violencia, no dudó en aceptar la orden. La ejecución fue rápida, limpia y brutal, como siempre lo hacía. Pero cuando terminó, algo en su interior lo empujó a quedarse más tiempo de lo normal. El mismo demonio que había visto en sus sueños le hablaba en ese momento, lo guiaba. «La carne te dará poder», decía una voz que retumbaba en su cabeza, distorsionada y profunda.
Y sin pensarlo dos veces, Julio tomó un cuchillo de la cocina de la casa. Se acercó al cuerpo del padre, que aún yacía caliente en el suelo. Temblando, pero guiado por una fuerza extraña y oscura, cortó un pedazo de carne del muslo del hombre y lo llevó a su boca. El primer bocado fue amargo y frío, pero algo dentro de él despertó. Sentía una energía recorrer su cuerpo, una fuerza que nunca antes había experimentado. Y entonces, lo supo, su Dios lo había elegido. A partir de ese momento, ya no solo mataría por dinero o poder, mataría para alimentarse. Con el tiempo, las historias sobre Julio comenzaron a circular en la región. Nadie lo llamaba por su nombre real, ahora era el diablo. Se decía que los cuerpos de sus víctimas eran encontrados mutilados, algunos parcialmente devorados. Sin embargo, a pesar del horror que esto generaba, nadie se atrevía a enfrentarlo. En el mundo del narco, la brutalidad era moneda corriente, pero lo que Julio hacía iba más allá. No solo mataba, desafiaba la misma esencia de la humanidad. Los rumores sobre su canibalismo crecían, pero nadie tenía pruebas suficientes para confirmarlo. Las desapariciones se incrementaron y el miedo se apoderó de la frontera. Nadie estaba a salvo. Campesinos, familias, miembros de cárteles rivales e incluso aquellos dentro de su propia organización desaparecían sin dejar rastro. Pero los cuerpos que sí eran encontrados siempre tenían algo en común, les faltaban partes y esas partes eran devoradas con una precisión macabra. Los pocos sobrevivientes que lograban escapar, personas que habían visto de cerca las atrocidades de Julio, decían que su rostro cambiaba mientras devoraba a sus víctimas. Sus ojos se volvían vidriosos y su piel adquiría un tono cenizo, como si en esos momentos no fuera humano, sino algo mucho peor. La brutalidad de Julio no pasó desapercibida, y con el tiempo, incluso su propio cártel comenzó a dudar de él. Los capos veían su comportamiento cada vez más errático y desconfiaban de sus rituales macabros. Si bien lo consideraban valioso por su habilidad para sembrar el terror, sabían que su creciente obsesión lo volvía impredecible y peligroso. Finalmente, el jefe del cártel, un hombre conocido como el Coyote, decidió que era hora de deshacerse de Julio. Le tendieron una trampa. Le dieron una misión simple: eliminar a un informante que estaba colaborando con la DEA. Sin embargo, lo que Julio no sabía era que el lugar donde debía realizar el trabajo estaba rodeado por sicarios del propio cártel, dispuestos a acabar con él una vez que terminara el trabajo. La casa estaba vacía, excepto por el cuerpo del informante, atado a una silla en medio de la sala. Julio, completamente poseído por su demonio interno, no perdió tiempo. Sacó su cuchillo, dispuesto a llevar a cabo otro de sus rituales, cuando de repente escuchó el clic de una pistola. Antes de poder reaccionar, las puertas y ventanas se abrieron de golpe y un grupo de hombres armados lo rodeó. El primer disparo lo alcanzó en el brazo, pero Julio no cayó. Una rabia inhumana lo consumía. Con una fuerza descomunal, se abalanzó sobre uno de los sicarios más cercanos, hundiendo su cuchillo en su cuello. Mientras el hombre caía al suelo, Julio arrancó un pedazo de carne de su rostro y lo devoró frente a los otros sicarios, quienes, aterrorizados, dispararon sin cesar. Las balas atravesaron su cuerpo, pero él no dejaba de moverse. Gritaba palabras ininteligibles, invocando a su Dios, pidiendo más poder. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Julio cayó al suelo, bañado en su propia sangre y rodeado de los cuerpos mutilados de dos de los sicarios que lo habían atacado. La noticia de la muerte de Julio el Diablo Hernández se extendió rápidamente. Los cuerpos fueron retirados del lugar y el cártel decidió enterrar la historia junto con él. Nadie habló de lo que realmente había ocurrido en esa casa, y los que participaron en el enfrentamiento no vivieron lo suficiente para contar su versión. Sin embargo, la leyenda del caníbal de la frontera no desapareció. En los meses que siguieron, los rumores persistieron. Algunos decían que habían visto a Julio rondando por los pueblos cercanos, su cuerpo maltrecho y cubierto de cicatrices, buscando nuevas víctimas para saciar su insaciable hambre. La gente seguía desapareciendo, y aunque muchos culparon a la violencia generalizada de los cárteles, otros sabían la verdad: el diablo aún caminaba entre ellos, alimentándose del miedo y la carne de aquellos que caían en sus manos.
Y así, la frontera continuó siendo un lugar donde el terror no conocía límites y donde el eco de los gritos de las víctimas de Julio resonaba en las noches más oscuras. A pesar de los esfuerzos por erradicarlo, el horror que Julio había desatado en la región se convirtió en una sombra imposible de borrar. Para muchos, su historia era una advertencia de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando es consumida por el mal. Otros, más supersticiosos, creían que Julio nunca había sido solo un hombre, sino un verdadero emisario de algo mucho más oscuro. Al final, la frontera se convirtió en un reflejo del propio Julio, un lugar donde la línea entre lo humano y lo inhumano se había desdibujado para siempre. El sicario que no podía morir. Si hay algo que he aprendido en los años que he estado metido en este negocio, es que la muerte no discrimina. No importa quién seas, de dónde vengas o cuántos millones tengas guardados. Tarde o temprano, te alcanza. Algunos caen por un balazo entre ceja y ceja, otros desaparecen sin dejar rastro. Pero lo que nunca imaginé es que, en este mundo nuestro, donde las reglas las dicta el que tiene la pistola más grande, hay seres a los que ni la muerte puede tocar. Y uno de esos me tocó verlo con mis propios ojos. Era un jueves, lo recuerdo bien, porque el cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el ambiente tenía esa tensión que solo se siente antes de una tormenta. Mi nombre es Víctor y en ese entonces trabajaba para uno de los cárteles más grandes del norte del país. Mi vida ya no me pertenecía desde hacía años. Las órdenes venían de arriba y nosotros solo las cumplíamos, sin hacer preguntas. Cuando te dedicas a lo que yo hago, aprendes a callar, a no mirar más allá de lo que se te permite ver. Aquella tarde, nos habían encargado escoltar a un nuevo sicario. No era raro que trajeran gente de otros lados para trabajos especiales, pero algo en ese tipo me ponía nervioso desde el principio. Se llamaba Jacinto, o al menos así se presentó. Tenía una mirada vacía, como si dentro de él no hubiera absolutamente nada. Era alto, delgado, con una piel que parecía haber sido tallada en piedra. Su ropa estaba limpia, impecable, pero lo más inquietante era su silencio. No era solo que no hablara. No hacía ruido. Ni sus pasos, ni su respiración. Era como si el espacio a su alrededor estuviera vacío de sonido, como si el mundo lo ignorara por completo. En cuanto lo vi, supe que algo andaba mal con él, pero en nuestro negocio, la curiosidad te mata, así que mantuve la boca cerrada. Nos mandaron a una misión relativamente sencilla. El objetivo era eliminar a un pequeño grupo de rivales que había intentado meterse en nuestro territorio. Nada que no hubiéramos hecho 1000 veces antes. Pero lo que empezó como un trabajo de rutina se convirtió en una pesadilla que aún no he logrado olvidar. El punto de encuentro era una vieja bodega abandonada a las afueras de una ciudad que prefiero no nombrar. Nos dividimos en dos grupos, uno entrando por la parte frontal y otro por la trasera. Jacinto iba con nosotros, pero no dijo una sola palabra en todo el camino. Simplemente caminaba, con esa calma inquietante, como si nada a su alrededor importara. Cuando llegamos, la cosa se puso fea rápido. Los tipos a los que íbamos a emboscar estaban mejor preparados de lo que pensábamos, y en cuestión de minutos estábamos atrapados en un tiroteo intenso. Las balas rebotaban en las paredes de metal oxidado de la bodega, y el aire se llenó del olor a pólvora y sudor. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Uno de los nuestros cayó, luego otro. Las órdenes por radio eran confusas, todo el plan se estaba yendo al carajo. Y en medio de ese caos, vi algo que me dejó congelado. Jacinto caminaba entre las balas como si nada. No se cubría, no se agachaba, solo avanzaba, con la misma calma con la que había llegado. Una bala lo alcanzó en el hombro, otra en el pecho, y lo único que hizo fue seguir caminando, como si ni siquiera las hubiera sentido. No gritó, no tambaleó. Era como si el dolor no existiera para él. Lo vi claramente, como las balas lo atravesaban, pero en lugar de caer al suelo, seguía de pie. Un compañero que estaba a mi lado soltó un grito ahogado al verlo. No era humano. Lo supe en ese instante. Nadie podía sobrevivir a eso.
Cuando el tiroteo terminó, los cuerpos de nuestros enemigos yacían esparcidos por el suelo. Nosotros habíamos perdido a varios, pero lo que más me perturbaba era Jacinto. Estaba cubierto de sangre, pero no era la suya. Sus heridas parecían haberse cerrado solas y su expresión seguía siendo la misma. Vacía. Inhumana. Esa noche, mientras limpiábamos la escena, no pude dejar de observarlo. El tipo no mostraba ni una pizca de cansancio. Incluso los hombres más duros que conocía terminaban agotados después de un enfrentamiento así, pero él seguía como si acabara de levantarse de una siesta. Me acerqué al jefe de la operación, un hombre llamado Rodríguez, y le pregunté quién demonios era ese tipo. Rodríguez me miró con una mezcla de miedo y respeto, y me dijo lo único que sabía: no preguntes, Víctor. Ese hombre no es como nosotros. Pasaron semanas después de ese incidente, y Jacinto siguió trabajando con nosotros. Cada misión en la que participaba era un éxito rotundo, pero siempre había algo raro. No importaba cuántas veces lo hirieran, siempre salía ileso. Una vez lo vi caer de una azotea de 3 pisos durante una redada. Cuando llegué al lugar, esperaba verlo muerto, pero allí estaba, de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones como si nada. Comenzaron los rumores. Algunos decían que había hecho un pacto con el diablo. Otros creían que no era humano, que era algún tipo de espíritu vengador. Pero había una cosa en la que todos coincidíamos: Jacinto no podía morir. Una noche, estábamos bebiendo después de un trabajo especialmente difícil. La conversación giraba en torno a él y varios de mis compañeros empezaron a contar historias extrañas sobre el tipo. Uno decía que lo había visto enfrentarse solo a un grupo entero de sicarios rivales y salir sin un rasguño. Otro juraba que lo había visto desaparecer en medio de la noche, solo para reaparecer al día siguiente como si nada hubiera pasado. Yo no sabía qué creer. Todo lo que sabía era que desde que había conocido a Jacinto, algo dentro de mí no estaba bien. Era como si su presencia misma contaminara el aire. Sentía que cada vez que estaba cerca de él, algo oscuro se apoderaba del ambiente, como si una sombra invisible lo siguiera a donde fuera. Finalmente, la verdad me golpeó de frente en la misión final que hicimos juntos. Nos enviaron a cazar a un grupo de traidores que habían intentado vender información al gobierno. Era una operación peligrosa, pero ya estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Lo que no esperaba era lo que vi esa noche. Habíamos arrinconado a los traidores en una vieja hacienda en las afueras de la ciudad. El plan era simple: entrar, eliminarlos y salir. Pero cuando Jacinto entró primero, todo cambió. Uno de los traidores, un tipo al que llamaban el Flaco, lo reconoció al instante. Su rostro se llenó de terror puro, como si hubiera visto a la muerte misma. «No es humano», gritó el Flaco, antes de vaciar su cargador entero en Jacinto. Las balas lo golpearon, una tras otra, pero Jacinto no cayó. Siguió caminando hacia él con una mirada fija, casi indiferente. Cuando llegó hasta el Flaco, lo agarró del cuello con una fuerza que ningún hombre podría tener y lo levantó del suelo. Y fue entonces cuando lo vi. Los ojos de Jacinto no eran ojos humanos. Eran negros, completamente oscuros, como si estuvieran vacíos. No había alma en ese cuerpo. No había vida. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Cuando el Flaco dejó de moverse, Jacinto lo dejó caer al suelo como si fuera un saco de carne. Y fue en ese momento cuando comprendí lo que había estado viendo durante todo este tiempo. Jacinto no era un hombre. No era un sicario más. Era algo mucho peor. Algo que no pertenecía a este mundo. Después de esa noche, no volví a verlo. Algunos dicen que sigue por ahí, trabajando para otros cárteles, dejando un rastro de muerte a su paso. Otros dicen que simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Pero yo sé la verdad. No era un hombre. No podía serlo. La marca del miedo. Las reglas en este negocio son claras: no confíes en nadie, no hables de más y no mires atrás. Pero hay algo que nunca te dicen:
Algo que aprendes solo cuando ya es demasiado tarde. Hay cosas que no puedes evitar, cosas que no puedes entender ni controlar. Lo supe desde la primera vez que lo vi, aunque no quise creerlo. Mi nombre es Julián, y crecí entre balas y drogas. Nunca conocí otro tipo de vida, y en algún punto dejé de preguntarme si había otra salida. A los 14 años ya llevaba armas en las manos, y a los 20 ya era un nombre conocido en el negocio. El dinero fluía, las lealtades se compraban y el miedo era mi mejor herramienta. Sin embargo, hubo una cosa que siempre me decía mi padre antes de que lo mataran: el miedo no solo se siente, Julián, a veces te sigue. Yo lo ignoraba, pensaba que solo eran supersticiones de un hombre viejo que había visto demasiados muertos. Pero esa idea se clavó en mi cabeza, como una espina que no podía arrancarme. Recuerdo la primera vez que escuché de la sombra. Un rumor que corría entre los sicarios más veteranos, una leyenda urbana que pocos se atrevían a mencionar. Algunos decían que era un sicario implacable, otros hablaban de algo peor, de una entidad que cazaba a los que habían hecho demasiadas cosas malas. Era difícil saber dónde terminaba la verdad y dónde comenzaba la fantasía, pero la mayoría prefería no hablar del tema, como si el solo hecho de mencionarlo lo hiciera real. Fue durante un trabajo en la sierra, en un pueblito olvidado por Dios y el gobierno. Nuestro patrón, don Anselmo, nos había enviado a recoger un cargamento que tenía que ser entregado en la frontera. Era una operación sencilla, nada que no hubiéramos hecho 1000 veces antes. Íbamos en 3 camionetas, un convoy acostumbrado al peligro, pero esa vez, algo no estaba bien desde el principio. El clima era inusualmente frío para la época del año. El viento, normalmente seco y abrasador, se sentía pesado, como si arrastrara consigo algo más que polvo. Condujimos por horas a través de caminos de tierra que apenas existían en los mapas, bordeando montañas y cruzando ríos secos. Los demás hablaban poco, como si el paisaje mismo nos hubiera arrancado las ganas de conversar. Cuando llegamos al destino, un rancho abandonado a kilómetros de cualquier señal de vida, encontramos lo que parecía una masacre. El lugar estaba en ruinas, las paredes llenas de agujeros de bala y el suelo manchado de sangre seca. No había cuerpos, solo rastros de lo que había ocurrido. Mi primer instinto fue pensar que nos habían emboscado, que la operación había salido mal antes de que siquiera llegáramos. Pero algo no cuadraba. El aire estaba demasiado quieto. No había huellas recientes ni rastros de movimiento. Lo que fuera que hubiera ocurrido allí, no fue un tiroteo común. Mientras explorábamos el lugar, encontramos una pequeña capilla en ruinas, oculta tras una colina. Era un lugar que ni los mapas más detallados mostraban. Algo en mí me dijo que no debía entrar, pero uno de los chicos, Raúl, era más imprudente. «Vamos a revisar, no vaya a ser que estén escondidos ahí», me dijo, mientras encendía una linterna y entraba en la oscuridad. Afuera, me quedé con los otros 2, vigilando. El silencio se volvió opresivo, tanto que podías oír tu propia respiración como un eco en la cabeza. Pasaron 5 minutos, luego 10, y Raúl no regresaba. Uno de los chicos se ofreció a ir por él, pero antes de que pudiera moverse, lo vimos aparecer. Caminaba lento, casi arrastrando los pies, con la cabeza baja y la linterna apagada en su mano. No dijo una palabra cuando llegó junto a nosotros, simplemente se detuvo y nos miró con los ojos vidriosos, como si no supiera quiénes éramos. Algo estaba mal con Raúl, algo que no podía explicar. Su piel estaba pálida, fría al tacto, y sus manos temblaban ligeramente. Intenté preguntarle qué había visto dentro de la capilla, pero me miró como si no entendiera mis palabras. Fue entonces cuando sentí ese vacío en el estómago, esa certeza de que algo que no podía comprender había pasado dentro de ese lugar. Esa misma noche decidimos regresar. No podíamos esperar más, el cargamento nunca llegó y quedarnos más tiempo en ese lugar parecía una sentencia de muerte. Subimos a las camionetas y empezamos a descender por los mismos caminos polvorientos por los que habíamos llegado. Pero la sensación de que algo nos seguía no desapareció. A lo largo de todo el viaje, sentía esa presión en el pecho, como si algo invisible nos estuviera vigilando. Raúl no habló en todo el trayecto, y su estado empeoró. Cada hora parecía más débil, más distante, como si algo estuviera drenando su vida lentamente.
Lo dejé en el asiento trasero, vigilado por uno de los chicos, mientras yo mantenía la mirada fija en el camino. Pero, incluso sin mirarlo, sentía su presencia como una sombra que se extendía dentro de la camioneta. Todo se descontroló cuando el motor de la camioneta comenzó a fallar. Estábamos en medio de la nada, sin señal y sin luces más allá de nuestros faros. El motor se detuvo por completo y la camioneta se apagó. La oscuridad nos envolvió. Apreté los dientes y salí del vehículo para revisar el motor, pensando que era solo una falla mecánica. Pero en cuanto abrí el capó, algo golpeó la parte trasera de la camioneta. Corrí de vuelta, con el corazón en la garganta. Al llegar, vi a los chicos forcejeando con Raúl. Intentaba atacarlos, sus manos se movían de una manera que no parecía humana. Su fuerza era descomunal, mucho mayor de lo que su cuerpo debilitado debería permitir. No era Raúl, no del todo. Algo había tomado el control de su cuerpo, algo que había despertado dentro de esa maldita capilla. Intenté detenerlo, pero fue inútil. El chico que lo vigilaba cayó al suelo, y Raúl, o lo que fuera que quedaba de él, salió corriendo hacia la oscuridad del desierto. El silencio volvió, y quedamos allí, atrapados en la negrura absoluta, preguntándonos qué habíamos desatado. Esa noche no dormimos. Encendimos una fogata improvisada y mantuvimos las armas cerca. Ninguno de nosotros se atrevía a hablar de lo que habíamos visto. Sabíamos que algo estaba mal, que lo que había pasado en ese rancho no era obra de un cártel rival, ni de los federales. Era algo más profundo, algo que no pertenecía a este mundo. Al amanecer, decidimos continuar a pie. Sabíamos que el camino era largo, pero quedarnos allí era peor. Mientras caminábamos, sentí que el desierto nos tragaba poco a poco. Cada paso se volvía más pesado, más denso. No había animales, ni siquiera el canto lejano de los pájaros. Solo el viento que parecía llevar consigo una voz, una presencia que nos rodeaba pero que no podíamos ver. Cuando llegamos a un pequeño pueblo, decidí que ese sería mi último trabajo. Ya no importaba el dinero, ni la lealtad a don Anselmo. Lo que habíamos visto allá arriba, en esa capilla, era suficiente para hacerme replantear toda mi vida. A veces, en este negocio, no es la muerte lo que te persigue, sino algo mucho peor. Algo que no puedes dejar atrás, por más rápido que intentes correr. Y ahora lo entiendo. Lo que sentí aquella noche, lo que vi en los ojos de Raúl, no fue una simple amenaza. Fue el miedo, no el que te paraliza, sino el que se clava en tus entrañas y te sigue, aunque no quieras aceptarlo. El tipo de miedo que no se va, que te encuentra en tus sueños y que sabe tu nombre. El pacto en la oscuridad. Si me hubieran dicho que mi vida acabaría siendo parte de algo mucho más oscuro que el narcotráfico, me habría reído en su cara. No creía en cuentos de demonios, en espíritus ni en maldiciones. Siempre pensé que la única cosa que debía temer era a los hombres armados. El peligro venía de quienes podías ver, de aquellos que podían matarte en cualquier esquina si cometías un error. Pero esa noche lo entendí, lo comprendí de la peor manera. Hay cosas en este mundo que no puedes ver, que no puedes controlar, y una vez que te tocan, nunca vuelves a ser el mismo. Mi nombre es Arturo. No nací en una familia criminal, no tenía padres involucrados en este mundo, pero la pobreza y la falta de opciones me llevaron directo al infierno. A los 16, dejé la escuela y empecé a trabajar para un cártel pequeño en el norte de México. Al principio, solo era un mandadero, pero pronto empecé a mover paquetes más peligrosos y a involucrarme en cosas que me habrían costado la vida si me atrapaban. No me quejo, el dinero era bueno, lo suficiente para sacar a mi familia adelante. Pero el precio que pagué por ello fue mucho más alto de lo que me imaginaba. Todo empezó en una noche que debería haber sido como cualquier otra. Estábamos en una operación, escoltando un cargamento de drogas por una carretera abandonada en medio del desierto. 3 camionetas, todas cargadas hasta el tope. Íbamos armados, claro, pero en ese momento no pensaba en que las balas iban a salvarme de lo que estaba por venir.
Íbamos con prisa, sabíamos que esa ruta era peligrosa, no por la policía, sino por los grupos rivales que podían emboscarnos en cualquier curva. Estaba concentrado en la carretera, mis manos firmemente apretadas al volante, cuando lo vi. Al principio, pensé que era un animal. Algo grande, oscuro, que apareció en medio de la carretera a unos 100 metros frente a nosotros. Apreté los frenos con fuerza, grité para alertar a los demás, pero lo que fuera que estaba ahí no se movió. Las luces de los faros apenas iluminaban su forma, pero no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era alto, mucho más alto que un hombre, con una silueta extrañamente delgada, casi deformada. El aire alrededor de la figura parecía vibrar, como si el calor del desierto estuviera creando un espejismo. Pero no era un espejismo. Era real. Cuando las camionetas se detuvieron por completo, la cosa se movió. No caminó, no corrió, simplemente apareció más cerca, como si el espacio entre nosotros no significara nada. Mi piel se erizó, no por el frío, sino por la pura imposibilidad de lo que estaba viendo. Mis compañeros en las otras camionetas empezaron a bajar, listos para abrir fuego, pero antes de que siquiera pudieran levantar las armas, la criatura se abalanzó sobre nosotros. Fue rápido, demasiado rápido. Vi como uno de los muchachos, Jorge, fue levantado por el aire, como si fuera un juguete. Lo que fuera que lo agarró lo aplastó con una fuerza que no podía haber venido de un hombre. No había sonido, no había gritos, solo el ruido sordo del cuerpo de Jorge golpeando el suelo. En ese momento, supe que estábamos jodidos. Lo que sea que estaba atacándonos no era algo contra lo que pudiéramos luchar. No era humano. Intenté correr, pero no llegué muy lejos. Algo invisible, algo que no podía ver, me tiró al suelo. Sentí un peso sobre mí, un peso aplastante que me impedía respirar. La desesperación se apoderó de mí y fue entonces cuando lo escuché. No con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Una voz que no era mía, una presencia que parecía estar dentro de mi mente, haciéndome una oferta que no entendía al principio. No tienes que morir hoy, Arturo, decía la voz. Puedo salvarte, pero todo tiene un precio. Intenté gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que me mataría antes de que lo hiciera esa cosa. Y entonces, algo sucedió. Algo cambió en el aire, algo que hizo que la presión sobre mi pecho disminuyera lo suficiente para que pudiera respirar de nuevo. Y con cada respiración, la voz se hacía más fuerte, más clara. Todo lo que tienes que hacer es aceptar. Un pacto sencillo. Tu vida por lo que te pertenece. No entendía de qué hablaba. No había nada que yo tuviera que pudiera interesarle a una cosa como esa. Pero en ese momento, enfrentado con la muerte, no pensé en las consecuencias. Solo quería vivir. Solo quería salir de ese infierno. Así que, en lo más profundo de mi mente, dije que sí. El peso desapareció de repente, como si nunca hubiera estado allí. Me levanté del suelo, jadeando, mis pulmones llenos de aire por primera vez en lo que parecían horas. Miré a mi alrededor, esperando ver los cuerpos de mis compañeros, esperando ver a esa cosa lista para matarme. Pero no había nada. Solo el desierto, las camionetas y el silencio. Corrí hacia una de las camionetas, mis manos temblando tanto que casi no pude abrir la puerta. No me importaba el cargamento, no me importaban nosotros, solo quería alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Pero cuando encendí el motor, algo me detuvo. Una sensación extraña en el pecho, como si algo me estuviera tirando hacia atrás, hacia el lugar donde todo había sucedido. Fue entonces cuando lo vi. Una figura de pie a unos metros de mí, completamente inmóvil. No era el monstruo que nos había atacado antes, sino algo diferente. Vestía un traje negro, elegante, su piel pálida y sus ojos profundamente oscuros. Había algo en su rostro, algo que me dijo que no era humano, pero no por cómo se veía, sino por lo que sentía al mirarlo. Me observaba con una calma inquietante, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Y entonces, comprendí. Él era la voz. Él era la razón por la que seguía vivo. No había sido una casualidad, ni un golpe de suerte.
Había hecho un trato que no podría deshacer. Tu vida ya no es tuya, Arturo, me dijo sin decir una palabra, con una mirada que lo decía todo. A partir de ahora, te perteneces a mí. Y así fue. Desde ese día, todo cambió. El miedo que había sentido antes, el miedo a morir, desapareció. Pero lo que vino después fue mucho peor. Ya no era un hombre libre, ya no era dueño de mi propio destino. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, sentía que estaba siendo vigilado, guiado por algo que no podía ver. El demonio había cumplido su parte del trato, me había salvado, pero a cambio había tomado lo único que realmente importaba, mi alma. Desde entonces, he sido su siervo, cumpliendo órdenes que no entiendo, tomando decisiones que no son mías. A veces me pregunto si valió la pena, si habría sido mejor morir esa noche en el desierto. Pero ya no importa. El pacto está sellado y no hay vuelta atrás. El infierno no siempre es un lugar ardiente, lleno de fuego y sufrimiento eterno. A veces, es mucho más sutil. A veces, el infierno es la vida que llevas, la sombra que te sigue, el precio que pagas por haber elegido vivir un día más. Y yo ya no vivo, solo existo, esperando el día en que venga a reclamar lo que es suyo. Lo único que puedo decir es esto: si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, si alguna vez escuchas esa voz ofreciéndote una salida, piénsalo bien. Porque aunque sobrevivas, lo que pierdes en el proceso es algo que nunca podrás recuperar. Sobrevivir al infierno. Mi nombre lo dejaré en el anonimato por razones de seguridad, pero lo que estoy a punto de contarles no es una historia común. Esto es real. No es un mito, ni una leyenda urbana. Lo que viví en carne propia fue un infierno, una oscuridad que pocos han logrado entender. No quiero que piensen que soy un héroe, ni que estoy buscando compasión. Solo quiero advertir a aquellos que juegan con el mal sin medir las consecuencias. Era un joven común cuando me topé con el submundo. Inocente, sin saber en qué me estaba metiendo, solo quería salir de la pobreza, buscar una salida fácil. Y fácil parecía el dinero que ofrecían. Rápido, sin preguntas, solo tenía que hacer favores. Pequeños encargos, cosas que en su momento parecían insignificantes. Hasta que me crucé con él. Nunca supe su verdadero nombre. Todos lo llamaban el Señor. A veces pienso que ni siquiera era un hombre, no del todo. Era más que eso, o menos, tal vez. El Señor era un sicario, uno de los más temidos de la región. Pero lo que lo distinguía de otros no era su habilidad con las armas ni su astucia, sino el aura de maldad que lo rodeaba. Desde el primer momento que lo vi, supe que algo en él no era humano. Había rumores, muchos rumores. Decían que había hecho un pacto con el diablo, que había vendido su alma para tener poder. Nadie se atrevía a preguntarle directamente. No hacía falta. Solo verlo te hacía sentir que todo lo que habías escuchado era verdad. Me convertí en su sirviente. Al principio, simplemente le llevaba cosas. Hacía recados, recogía sobres, entregaba paquetes. Nada fuera de lo normal, o eso pensaba yo. Pero con el tiempo, me fue pidiendo cosas más personales. Limpiar sus armas, deshacerme de ciertos objetos. Una vez me pidió que quemara un traje negro, uno que había usado en lo que describió como una noche importante. Mientras el fuego devoraba la tela, sentí que algo más estaba ardiendo, algo que no podía ver. El aire a mi alrededor se hizo denso, irrespirable. Pero me quedé callado. Tenía miedo. Las noches con él eran las peores. Nunca dormía bien cuando estaba cerca. Lo oía hablar solo, en lenguas que no reconocía. Pero lo que más me inquietaba eran las sombras. Siempre lo acompañaban. No importaba si estaba en la luz o en la oscuridad, algo oscuro lo seguía a donde iba. Vi sombras moverse cuando no debía haber nada. Al principio, pensé que estaba alucinando, que la paranoia me estaba afectando, pero no. Lo que vi fue real.
La primera vez que presencié su verdadera naturaleza fue en una reunión con otros jefes. Era una especie de pacto entre sicarios, un acuerdo de no agresión para dividir territorios. Todo parecía normal, una negociación más, hasta que uno de los líderes cometió un error. No sé qué fue lo que dijo, pero el señor lo tomó como una ofensa. Se levantó lentamente, sus ojos más oscuros que nunca. En un parpadeo, la sala cambió. Algo en el aire se rompió, como si el tiempo mismo se congelara. El líder, que hasta ese momento había sido un hombre imponente, comenzó a gritar. Nadie lo tocaba, pero sus gritos llenaron la habitación. Todos los presentes estábamos paralizados. Nadie se movió. Nadie intervino. Lo que vi en ese momento no era un asesinato, era algo peor. Era como si la vida misma le hubiera sido arrancada. No solo murió físicamente. Algo más, algo profundo y esencial, fue arrebatado de su ser. Y el Señor solo sonrió. Una sonrisa fría, vacía, como si hubiera disfrutado del sufrimiento. Después de esa noche, nada volvió a ser igual para mí. Los rumores sobre el pacto con el diablo ya no eran solo eso. Yo lo había visto con mis propios ojos. Pero lo que sucedió después fue aún más aterrador. Me di cuenta de que no solo estaba trabajando para un hombre despiadado. Estaba sirviendo a alguien que ya no tenía alma, a una criatura que había dejado de ser humana hacía mucho tiempo. Las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente. La gente alrededor del Señor comenzó a morir de formas extrañas. No siempre era violento, pero siempre era definitivo. Algunos simplemente desaparecían. Otros sufrían accidentes inexplicables. Y entonces estaba yo, en el centro de todo, preguntándome cuánto tiempo me quedaba antes de que me tocara a mí. El punto de quiebre llegó una noche en la que fuimos enviados a un pequeño pueblo en el desierto. El Señor tenía un trabajo que hacer, pero esta vez no se trataba de eliminar a un rival o cobrar una deuda. Fue algo más oscuro. Me llevó a una casa vieja, una que parecía abandonada hace décadas. El lugar estaba impregnado de una energía extraña, como si algo terrible hubiera sucedido allí, o como si algo estuviera esperando que ocurriera. Dentro de la casa, en una habitación llena de símbolos que no entendía, el Señor comenzó a recitar palabras en un idioma que jamás había escuchado. Era un ritual, uno que lo involucraba a él y a algo que no podía ver, pero que podía sentir. Las paredes parecían respirar, como si el mismo espacio estuviera vivo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, observando cómo él ofrecía algo que no era físico, pero que se sentía tangible. Y entonces lo vi. Por un instante, vi la figura de algo que no pertenecía a este mundo. No era un hombre, no era una bestia. Era algo peor. Algo que no debería existir. Después de esa noche, el Señor comenzó a perder el control. El poder que había acumulado durante años lo consumía, lo devoraba desde adentro. Se volvió paranoico, violento incluso con aquellos que lo habían servido fielmente durante años. Las sombras que antes parecían obedecerlo, ahora parecían moverse por cuenta propia. Y su destino, como el de todos aquellos que juegan con fuerzas oscuras, estaba sellado. La última vez que lo vi fue en un enfrentamiento con la policía. Nos habían tendido una emboscada y aunque siempre había salido victorioso de situaciones imposibles, esta vez fue diferente. Algo en el aire cambió. Sentí que su suerte, su poder, todo lo que lo mantenía invencible, lo había abandonado. Vi cómo caía, rodeado de una lluvia de balas. Pero lo que más me aterró no fue su muerte. Fue lo que sucedió después. Mientras su cuerpo yacía en el suelo, vi cómo las sombras lo cubrían. Como si algo, o alguien, viniera por él. Nadie más lo notó. Los policías celebraban, sus compañeros huían. Pero yo lo vi. Lo vi ser arrastrado, no por manos humanas, sino por algo más oscuro, algo que había estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Desde ese día, he tratado de alejarme de ese mundo. Dejé de servirle a la muerte, pero las marcas de lo que viví nunca se irán. A veces, por la noche, siento que las sombras aún me siguen.
Me pregunto si algún día vendrán por mí, como lo hicieron con él. Quizás sea solo cuestión de tiempo. Esta es mi advertencia. Si alguna vez se cruzan con alguien como el Señor, alguien que juega con fuerzas más allá de nuestra comprensión, corran. No intenten entenderlo, no intenten desafiarlo. Porque lo que vi, lo que sentí, fue el infierno mismo, y pocos logran salir de allí con vida. Y aún menos con el alma intacta.